Profesor Jorge. Sí, hermana, ya vamos a dar inicio en unos segunditos nada más, ¿ya? Muy buenas noches, distinguidos tutores, docentes, directivos que nos acompañan el día de hoy, dando inicio a una serie de capacitaciones programadas por la coordinación de TOE en conjunto con la dirección. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta serie de capacitaciones dirigidas tanto a los docentes, tutores, directivos, padres de familia y también a estudiantes. Lógicamente, cada uno dentro de fechas determinadas. El día de hoy, dando inicio a esta serie de capacitaciones, tenemos el honor de poder contar con la destacada licenciada Zoila Cabanillas Toro, quien nos va a poder ilustrar y dar muchos alcances dentro de lo que es el tema de la violencia familiar dentro de la familia, ¿no? Y con los integrantes de la misma. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio pues a esta capacitación programada para el día de hoy, dándole la más cordial bienvenida a usted, licenciada Zoila Cabanillas. Bienvenida a la institución. Gracias. Muchas gracias, licenciado Jorge. Muchas gracias a todos en general, en especial al director, quien gustosamente accedió verdaderamente a convocar todo este programa de capacitaciones. Obviamente esto viene ya de la UGEL, las coordinaciones con la UGEL y la institución educativa Pedro Alabarte. Es una institución focalizada, ¿no? Para poder atender toda esta problemática que verdaderamente a nosotros nos ha estado acechando cuando estábamos trabajando de manera presencial. Pues bien, como dice el licenciado Jorge, sin más preámbulo, vamos a dar inicio y, bueno, también antes darles el saludo por parte del Ministerio de la Mujer, en especial del programa Aurora y del CEN Comisaría Apolo, ¿no? A quien yo represento. Desde ya, maestros, en verdad, muchísimas gracias. Yo voy a empezar y les voy a presentar un video muy cortito, pero por favor quisiera que le pongan toda la atención.
porque voy a pedir incluso que luego podamos transmitir nuestra reflexión de ello, ¿ya? Voy a compartir pantalla, si me lo permiten, si está permitido ya. Por favor, a ver, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Listo. Muchas gracias, Magali. Y ahora, entre toda nuestra barra, vamos a buscar a una persona que quiera patear el tiro libre, que quiera hacer un gol para apoyar a la selección peruana. Yo sé que tú lo vas a hacer. Te voy a poner una dificultad. ¡Que pase la barrera! I can see, but I'm hardly awake. A limbo dance, such a fine romance. Bit by bit, I am slowly waking to see what's real. To finally hear how I call without you, how I call without you, how I call without your love, I call without your word, I call without your heart, I call the world. Bien, este video, únete a la barrera contra la violencia, ¿verdad? Miren, maestros, no sé, ¿qué les ha parecido? Por favor, alguien que me pueda dar su reflexión. Es claro, ¿no? Gracias, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Todos podemos hacer aparentemente alguna acción de la que nos creemos capaces, pero cuando vemos a otras personas más vulnerables que nosotros, nos sentimos conmovidos y somos incapaces de hacer lo que creemos que le vamos a hacer, que le vamos a provocar daño a los más vulnerables, ¿no? Gracias, Cecilia, gracias. Cierto, ¿no? Miren, este video, este corto video, bastante reflexivo, justamente fue elaborado por UNICEF y la Federación Peruana de Fútbol. Miren cómo cuando hablamos de la Federación Peruana de Fútbol, como que verdaderamente a nosotros se nos hincha el corazón, ¿no? Todos nos sentimos muy, muy identificados con la selección peruana, ¿no? Sobre todo, obviamente, por los triunfos que también nos ha estado trayendo últimamente. Y justamente se ha valido de ello
UNICEF para presentarnos esta barrera contra la violencia, ¿no? ¿Qué nos quiere dar a entender? Obviamente al público se les ha puesto una dificultad, ¿no? Se los ha invitado, pero a la vez se les ha querido presentar una dificultad, ¿no? Una barrera. Esa barrera eran niños, ¿no? Y su reacción, yo sé si ustedes se habrán percatado, se han percatado de seguro que sí, ese malestar de la gente cuando le pedía al animador que lance pues la pelota, ¿no? Al arco. Y ellos obviamente con gesto de enojo, de rechazo, daban a entender que no, ¿cómo vamos a hacer eso? Son criaturitas que tienen al frente al arco, ¿no? ¿Cómo vamos a maltratarlos? Obviamente les podía caer la pelota en el cuerpo, en la cara, en la cabecita. Y justamente la reflexión pues era esa, si todos, público, hasta las mismas personas invitadas, reconocían que verdaderamente no debería maltratarse a los niños, ¿por qué 7 de cada 10 niños sufren violencia en sus hogares? Y eso nos lo da la estadística y salió también en el video. 7 de cada 10 niños sufren violencia en nuestro país. Esta es una realidad, esto es lo que nos preocupa y obviamente pues el mensaje era ese, ¿no? Si tú reconoces aquí en público que a los niños no se les debe maltratar, entonces únete a la barrera también para no maltratar a los niños en casa, en la escuela, ni en ningún otro ambiente, ¿no? Este es el mensaje que nos quiere dar UNICEF y la Federación Peruana de Fútbol, en verdad muy, muy acertada, ¿no? Bien, maestros, quizás como preámbulo y para calentar un poquito el ambiente, vamos ahora sí, vamos a presentar nuestro PPT. No sé si alguien quiere opinar algo más. Bien. Vamos a ver, vamos a presentar entonces el PPT. Permíteme, habían otras estadísticas más alarmantes todavía, ¿no? No solo violencia contra los niños en general, sino que en la pandemia se han incrementado los abusos sexuales a niñas menores de edad. Oh, Cecilia querida, gracias. Gracias, Cecilia. Y lo que tú dices es muy cierto. Y mira, te voy a presentar justamente esa data para que lo tuyo, lo que tú has mencionado es una realidad, ¿no? Y vamos a presentar esa data que verdaderamente hace fiel registro de lo que tú mencionas. Vamos a ver. Bien, este es nuestro tema de hoy, mis queridos colegas. Vamos a nosotros hoy hablar sobre la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Y vamos a empezar con la primera diapositiva. Ahí tenemos lo que nos refiere Cecilia, ¿no? Y es cierto, miren, maestros, nosotros, y quizás el ministerio lo que va a hacer es, va a fundamentar por qué necesitamos abordar todo este ciclo de charlas, de charlas virtuales, por qué es importante, ¿no? Hay una realidad, hay una data, hay una estadística. El reporte del Ministerio de la Mujer, a través de su portal estadístico, así nos lo demuestra. Lo que ustedes tienen al frente es justamente la estadística del 2020, recogida a través de los casos que se han reportado a través de la línea 100, ¿no? Y miren las cifras alarmantes, ¿no? El 66.7%, 67% ya de casos corresponden a niñas menores de 17 años que sufren hechos de violencia, ¿no? Y un 33.3% de casos de varones que sufren hechos de violencia que son menores de 17 años, ¿no? Si lo llevamos a cifras más claras, ¿no? Estamos hablando casi 7 niños, lo que nos mencionó justamente el UNICEF. De cada 10 niños, 7 están sufriendo hechos de violencia. En el caso de personas adultas, imagínense la cifra. Mayores de 18 años y menores de 59, entre ese grupo etario, tenemos el 96%
maestros, de mujeres que sufren situaciones de violencia, a diferencia de un 3.7% de varones. O sea, estamos hablando de 10 casos, 9 son mujeres las que sufren hechos de violencia en edad adulta. ¿Y qué pasa con nuestras personas, nuestras mujeres de la tercera edad? También no escapan de esta situación de violencia. Ahí tenemos un 74%, ¿no?, de mujeres adultas, ¿no?, de la tercera edad que sufren situaciones de violencia. Estamos hablando, a diferencia de un 26.4%, ¿sí?, de casos de varones que sufren hechos de violencia. Esto es la data que se ha recogido del 2020. Y como bien dijo Cecilia, esto es alarmante, pues, porque el confinamiento lo que ha hecho es a visibilizar una problemática de violencia que se da dentro de los entornos familiares, lamentablemente, donde debería ser un lugar donde nosotras, las mujeres y todos los integrantes de la familia deberían de estar protegidos, sentirse bien, ¿no?, bajo la protección de cada uno de sus miembros, han sucedido estos hechos de violencia. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos, según el reporte, por el tipo de violencia, ¿ya? Y ustedes saben que ante la ley hay 4 tipos de violencia: la violencia económica, o también llamada patrimonial, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia de tipo física, ¿ya? Ahí tenemos el reporte. 74% de casos corresponden a mujeres que han sufrido hechos de violencia de tipo económico. Y quizás esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, no voy a profundizar en lo que significa, qué abarca este tipo de violencia, ¿no? Pero ya más o menos ustedes tienen una idea, ¿no? Cuando uno de alguna manera se ve afectado de manera económica, ¿no?, y obviamente por una actitud de la pareja, ¿no?, ya sea apropiándose de enseres propios o apropiándose de documentos que son importantes para que pueda trabajar la persona, o X cosas más. En el caso de la violencia psicológica, miren, tenemos un 83.4% de mujeres que sufren hechos de violencia psicológica, a diferencia de un 16.6% de varones. En el caso de la violencia física, tenemos 86% de mujeres que sufren violencia física, a diferencia de un 14.1%. Miren en la parte inferior, violencia sexual. El 93.7% son niñas, en el caso de violencia sexual, las que sufren hechos de violencia. Estamos hablando de niños menores de 17 años que están sufriendo hechos de violencia de tipo sexual, a diferencia de un 6.3% de varones, ¿no? Entonces, la preocupación es, obviamente siempre sigue siendo, ¿por qué toda la violencia recae en la mujer, ¿no? Y es por eso que nosotros hoy vamos a abordar esta temática, ¿bien? Y para nosotros explicar un poquito por qué es difícil, maestros, trabajar este problema de prevención de la violencia, porque en verdad no es fácil, ¿no? No es fácil como país empezar a dar solución a este problema de violencia. Quizá para que ustedes lo puedan entender, aquí les traigo un modelo de tipo ecológico, en el cual como profesionales ustedes van a entender. Hay 4 niveles que se dan en este modelo para explicar el problema de la violencia. Uno, que es a nivel individual, ¿no? Hay factores de riesgo, lo que se denomina biopsicosociales, ¿no?, presentes en la violencia, donde verdaderamente se pueden desatar conductas agresivas que tienen las personas que cometen hechos de violencia. También adolecen de una autodesvalorización, también estamos hablando de trastornos psíquicos en algunos casos, de adicciones, situaciones de crisis, ¿no? Pérdida posiblemente del empleo, esto es lo que hemos vivido ahora en el año, desde el 2020, ¿no? La situación del desempleo y una serie de situaciones más, ¿no?,
que van a conllevar que de alguna manera se puedan desarrollar estos tipos de violencia, ¿no? Hay otro nivel, el nivel de relaciones. Cuando nosotros estamos hablando de este nivel, estamos hablando de estas relaciones interpersonales las más próximas, ¿no?, a la víctima. ¿Quiénes son las personas más próximas? Obviamente la pareja, ¿ya? La pareja. La familia también, porque muchas veces se desarrolla conflicto entre los integrantes de la familia, que no necesariamente puede ser pareja, puede ser entre hermanos, puede ser entre tíos, puede ser entre los abuelos, ¿no? Hasta los mismos padres. Entonces se dan situaciones de violencia dentro de las relaciones, ¿no?, en el ámbito familiar. Cuando hay experiencias de maltrato dentro del entorno familiar, verdaderamente toda la familia se ve afectada, ¿no? Y no solamente un integrante, ¿no?, o el agresor y la víctima, sino todos los que también forman parte de o salen en alianzas con uno, con el otro, y se va desarrollando esta cadena de conflicto dentro del entorno familiar, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de este nivel de relaciones. También estamos hablando de un nivel de comunidad. Y aquí básicamente nos estamos refiriendo a estos lugares o espacios, ¿no?, donde se promueve también de alguna manera o aumenta el riesgo de la violencia. Y nosotros, si nos vamos a nuestras localidades, a nuestros distritos, nosotros sabemos claramente identificado cuáles son nuestras zonas de mayor peligro, porque cada distrito tiene su zona de peligro, cada barrio sabe cuáles son sitios donde no debo caminar a ciertas horas de la noche. Entonces, ahí estamos hablando de este nivel de la comunidad, ¿no? Aquí estamos hablando de barrio, vecindario, ¿no? Y todo el entorno, ¿no?, que rodea a mi familia, mi casa, mi hogar. Hay otro nivel, que es el nivel de sociedad. Y aquí estamos hablando de la estructura social, estamos hablando de todo el sistema, de todas las entidades públicas. ¿Por qué? Porque el Estado también muchas veces, a través del Estado se promueve la violencia, ¿no? ¿Cómo lo explico esto? Por ejemplo, cuando a una víctima de violencia, los operadores de la policía no quieren recibir la denuncia, ¿no? Ahí también se está registrando un hecho de violencia, ¿ok? Entonces, cuando de alguna manera los operadores del Estado no cumplen con sus funciones, ya sea de la policía, ya sea del Poder Judicial, entonces ahí estamos hablando de que también, ¿no?, el Estado puede perpetrar hechos de violencia. ¿A través de quiénes? A través de los operadores, a través del sistema corrupto de la sociedad también promueve la violencia, ¿no? Entonces, esto, como le digo, es todo un problema, ¿no? La violencia verdaderamente a nivel de país. Quizás estos dos últimos, los dos centrales, el individual y el de relaciones, ¿no?, forma parte de un factor de riesgo, ¿no?, que es muy próximo a la víctima, ¿no? Pero estos factores que corresponden a la comunidad y a la sociedad, estos dos niveles, corresponden ya obviamente a factores que escapan de nosotros, ¿no?, a factores de tipo, lo que se lo denomina factores etiológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque está inmerso en, ¿no?, en la sociedad, en la comunidad en sí. Y es algo que nosotros muchas veces no podemos manejar. Vamos a lo siguiente. Todos hoy en día, y ustedes ya saben, porque el año pasado hemos hablado de esta ley, pero es bueno que la tengan muy bien registrada, la ley 30.13.4, que es una ley que no solamente erradica y previene la violencia, no está orientada solamente a ello, sino todos hoy debemos tener presente que todo hecho de violencia se sanciona ante la ley. Esto lo tenemos que tener claro, ¿no? A veces las personas piensan que la violencia psicológica no se denuncia. Y no, mis estimados profesionales, colegas, ¿no? La violencia psicológica hoy se denuncia, ¿sí? Y también tiene sanción ante la ley.
Esta ley se emitió en el año 2015, a finales del año 2015, y obviamente se empezó a aplicar en el 2016. ¿Cuál es el objeto de nuestra ley? ¿No? Y como bien decíamos, no solamente erradica, no solamente previene, hoy sanciona, ¿no? Y esta violencia que se pueda dar en un entorno público como en un entorno privado, ¿no? Entonces, acá no escapa ya de que si la violencia está dentro de mi casa y yo puedo hacer lo que quiero dentro de mi casa, no, así ya no es, ¿no? Lo que pasa en tu casa sí interesa al Estado. Entonces, los vecinos, ¿no?, que son oyentes, que son testigos de esa violencia, pueden tranquilamente llamar y denunciar un hecho de violencia, porque eso está también escrito en la ley. Entonces, ya sabemos que esta ley contempla los 4 tipos de violencia que hemos mencionado: física, psicológica, sexual y patrimonial. Ahora bien, obviamente, como es una ley que surge en base a una problemática, la problemática es que hay una población vulnerable. ¿Quién conforma esta población vulnerable? Bueno, las estadísticas lo dicen, no lo digo yo, ¿no? Las mujeres aún siguen siendo, ¿no?, vulnerables ante la ley, ¿no? Y las mujeres en cualquier etapa de su vida, ¿ok? Pero también están los niños. Nuestros niños también son población vulnerable, ¿no? Nuestros adultos mayores, las personas con discapacidad están dentro de este grupo de población vulnerable. A todos ellos recoge la ley con una especial consideración, ¿no? Porque están considerados como población vulnerable. Bien, bueno, esto ya hemos hablado un poquito, los sujetos a la ley, y en el recuadro amarillo ustedes pueden observar todos los integrantes. Acá no es que me digan, no, de que solamente la ley es para la mujer, que el Ministerio de la Mujer. No. La ley es para todos. Un varón que sufre hechos de violencia dentro de su entorno familiar también puede presentar la denuncia, ¿no? Las personas adultas, un familiar que viva dentro del entorno familiar, que sea un sobrino que sufre hechos de violencia, también lo puede presentar la denuncia, ¿no? O sea, acá, cuando hablamos de grupo familiar, integrantes del grupo familiar, obviamente tiene que haber un vínculo, consanguinidad, ¿no? O basta con que estén viviendo dentro del entorno familiar. Esta ley, mis estimados maestros, ¿tiene principios? Sí, tiene principios. Yo no me voy a quedar mucho en la parte teórica, ¿ya? Acá no los ponen porque es necesario, obviamente, que ustedes como profesionales tienen que tener un conocimiento, ¿no? Y quizás de una manera muy veloz. Esta ley sí tiene principios. El principio de la igualdad y la no discriminación, ¿no? Que claramente establecido. La justicia garantiza el acceso a ella para toda persona, sin discriminación alguna, ni de sexo, ni de edad, ni de condición religiosa, nadie. Todos se benefician con esta ley. ¿Hay un principio de la debida diligencia? Sí, se tiene que garantizar, obviamente, la respuesta que dé el Estado, ¿no? De manera efectiva, de manera rápida, ¿ok? Para que la persona que es víctima de violencia, obviamente, reciba la protección debida. ¿Hay un principio de interés? Claro que sí, y ese principio de interés es el niño, el adolescente, eso es nuestro principal. Ustedes saben que hay un código del niño y del adolescente. Pues bueno, esto está dentro de este principio. Hay un principio de intervención inmediata y oportuna, ¿ok? Tiene que haber una actuación inmediata por parte de los operadores, tanto de la policía, tanto del Poder Judicial, tanto del Ministerio Público, para atender todas las situaciones y hechos de violencia. Tiene que haber un principio de sencillez y oralidad. ¿A qué se refiere este principio? Básicamente a que toda persona tiene derecho a ponerle denuncia, ya sea una persona que tenga una lengua nativa. Esta persona tiene que ser escuchada y tienen que ser los operadores, tanto de la policía como de justicia, los que le tienen que brindar la posibilidad que este ciudadano, ¿sí?, sea escuchado, ¿no? Ellos tienen que ver la manera de buscarse
un traductor, ¿no? Si es una persona con alguna discapacidad, un sordomudo, por ejemplo, que necesita el apoyo de un traductor en lengua de señas, también se le tiene que brindar este profesional para que pueda ser escuchado, ¿no? En su denuncia. Tiene que haber un principio de racionalidad y proporcionalidad, y esto va muy de la mano a lo que necesito es lo que yo puedo merecer dentro de la justicia, que se aplique la justicia verdaderamente dependiendo de la situación y de los hechos que así sucedan. Vamos a lo siguiente. Esta ley tiene enfoques, también tiene enfoques, ¿no? Ahí tenemos 6 enfoques que contempla esta ley. Yo no voy a analizar verdaderamente porque lo voy a agotar. Solamente quiero quedarme en el principio del enfoque de género, ¿ya? Este enfoque de género, mis estimados, ¿cómo surge? Para que lo tengamos claro, ¿ok? Este enfoque nos habla que existe una construcción social que se realiza en base al sexo, en base a esas funciones y responsabilidades que se le asignan tanto al hombre como a la mujer. Pero es toda esa construcción social, ¿no? Que del momento que uno nace, se le va incorporando al ser humano, ¿sí? Y que esta construcción va de generación en generación. Es por ello que se establece esta gran desigualdad entre esta construcción social en la cual a las niñas, ¿no? Se les dice, ay, tú vas a ser mujercita, uy, tú vas a, mi hija va a tener que quedarse en la casa pues conmigo porque es mujercita, voy a tener que tener más cuidado con ella. Ay, mi hijo varón, él nació varón, uy, va a estar en la calle, mi hijo va a tener que jugar fútbol en la calle. Y nosotros van incorporando en la crianza, vamos incorporando de alguna manera estas construcciones sociales y estos estereotipos que vamos cargando tanto al hombre como a la mujer conforme van desarrollando, ¿no es cierto? Y se va creando esta gran brecha y esta gran desigualdad, que lo único que lleva, ¿no? Es a que se produzca la violencia posteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a transmitir estos mensajes y estos estereotipos en la crianza y en la educación, lo que hace es otorgarle poder generalmente a los hombres, al varón, y esto no es por hacer quedar mal a los hombres, ellos no tienen la culpa, ¿no? Nadie tiene la culpa. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cómo funciona. El enfoque de género lo que hace es enseñarnos cómo funcionamos como sociedad, ¿no? Y nos explica esto para que podamos entender por qué se producen los hechos de violencia y qué es y cómo deberíamos de empezar a cambiar, porque nosotros lo que debemos hacer es eliminar todas estas estereotipos en la formación y en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Para verdaderamente construir sociedades igualitarias, ¿no? Que se respeten y que tengan las mismas oportunidades. A eso va un poco el enfoque de género. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la violencia contra la mujer. Y ahí ustedes tienen la definición. Solamente yo voy a complementar lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo se puede, de alguna manera, ¿no? someter a una mujer a una situación de violencia? Bueno, de muchas formas, mis estimados, ¿no? Ya puede ser bajo amenazas, ya puede ser bajo coacción, ya puede ser bajo el uso de la fuerza, el uso de la autoridad, el uso del poder, ¿ya? Entonces, así, de alguna manera, se va ejerciendo la violencia contra la mujer, ¿no? El mismo hecho de que a una mujer, por ejemplo, que ha sufrido violencia y que le diga, te voy a denunciar, le dice a su pareja, ¿no? Entonces, la pareja, para que no denuncie, entonces agarra y la encierra bajo llave, ¿no? Entonces, obviamente a esta persona, a esta mujer, se le está privando de su libertad. Es otro hecho, ¿no? De violencia, ¿no? Que se suma a los hechos de violencia que posiblemente viva en ese entorno, ¿no? Entonces,
Esto es una forma de ejercer violencia contra la mujer. Cuando hablamos nosotros de violencia contra los integrantes del grupo familiar, ahí ustedes lo tienen, ¿no? Quizás la diferencia estriba en lo siguiente, ¿no? Que hay una relación, ¿no? De responsabilidad, hay una relación de confianza y sí, pues hay una relación de poder, ¿no? Cuando se da esta violencia contra los integrantes de la familia, del grupo familiar. Entonces son estas tres características, ¿sí? Que se suman, ¿no? A las que anterior habíamos hablado de violencia contra la mujer. Entonces hay estos tres aspectos. Hay esta relación de responsabilidad, hay esta relación de confianza, ¿no? Y esta relación de poder, ¿no? De autoridad, ¿no? Que se ejerce y que da pie para que pueda cometer algún hecho de violencia, ¿no? Contra los integrantes de la familia. Y ahí tenemos los tipos de violencia, ¿ya? Ahí tenemos los 4 tipos de violencia. Para complementar lo que ustedes mientras lo van revisando y lo van leyendo, lo que tienen al frente de su pantalla, yo les voy a decir lo siguiente, ¿no? Como bien dice, ¿no? Cuando hablamos nosotros de violencia física, ¿sí? Estamos hablando a todo acto, ¿sí? Que cause daño físico a la víctima, ¿no? Tenemos que tener presente que todo daño puede ser temporal o puede ser permanente, ¿sí? Donde la violencia física, mis estimados, puede producir lesiones visibles, pero también las puede producir de manera invisible, ¿no? Y estas pueden ser graves, pueden ser leves o pueden ser moderadas e incluso pueden ser mortales, ¿sí? Entonces, yo les digo esto porque generalmente el nivel de violencia que se ejerce en las personas, ¿no? Es evaluado, ¿no? Dentro de los centros de emergencia mujer, y se evalúa esa gravedad del daño. Obviamente eso lo hace también el médico legista, ¿no? Cuando una persona sufre un hecho de violencia, ¿no? Y también es evaluada ese nivel de gravedad con la cual tiene las lesiones o muestra las lesiones, ¿ok? Cuando nosotros estamos hablando de una violencia de tipo psicológica, ¿no? Y si bien está considerado como toda agresión sin intervención de la fuerza física o del daño físico, ¿no? Obviamente la secuela que deja la violencia psicológica, ¿no? En la víctima puede ser duradero, ¿no? Y pueden ser graves y pueden ser de por vida incluso, ¿no? Entonces, la violencia, así como todos los tipos de violencia, no es que la violencia física es menos grave, ¿no? Dependiendo del daño que le pueda ocasionar a la víctima. Y eso también pasa por todo un proceso de evaluación. Cuando hablamos nosotros de violencia de tipo sexual, obviamente está considerado también como toda acción que amenaza o viola de alguna manera el derecho de una mujer a decidir sobre su propia sexualidad. Y obviamente cuando hablamos de esta violencia, abarcar cualquier tipo, forma de violencia que se puede ejercer, ya sea por explotación, abuso, aquí estamos considerando trata de personas, acá estamos hablando explotación, propiamente explotación sexual, ¿no? El acoso callejero también está inmerso dentro de este tipo de violencia sexual, ¿no? Y muchas otras más, ¿no? Variantes de lo que es la violencia sexual. Cuando nosotros hablamos de una violencia económica, aquí se va a entender básicamente a toda acción que quiera ocasionar un daño económico a la víctima, ¿ya? Entonces, la intención es dañarte económicamente, perjudicarte económicamente, ¿no? Entonces, yo me puedo quedar o yo me puedo expropiar como pareja de las herramientas, por ejemplo, o materiales de trabajo de mi esposo. Eso ya es una violencia de tipo patrimonial. ¿Por qué? Porque le estoy quitando la posibilidad de que mi pareja, ¿no? Pueda, obviamente, sostenerse económicamente, ¿sí?
Entonces puede ser ya sea con documentos, que me apropio de sus documentos, me apropio de materiales, ¿no? De otras cosas más, ¿no? Pero la intención es, hay un perjuicio de tipo económico. Bien, vamos a lo siguiente. ¿Dónde son esos espacios en los que se produce la violencia? Y ahí les presento 3 espacios, ¿no? Uno de ellos es que tenga lugar dentro de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, ¿no? Ya sea que haya habido un vínculo con la persona, ¿no? Ya ha habido una relación con ella, ¿no? La expareja, ¿no? El enamorado, el novio, ¿no? Ha habido un vínculo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando que tenga lugar dentro de la familia, en cualquier otra relación interpersonal, ¿ok? Que tenga lugar en la comunidad, ¿no? Y de alguna manera sea perpetrada por cualquier otra persona, ¿no? Y aquí puede ser, y aquí lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Acá puede ser considerado el acoso de tipo sexual, ¿no? Las violaciones, el abuso sexual, la trata de personas, ¿no? Ahí estamos hablando que tenga lugar en la comunidad, ¿ok? Y cuando hablamos de que sea perpetrada o tolerada por el Estado o por sus agentes, ¿no? Cuando verdaderamente no cumple con sus funciones, pues, ¿no? Aquí estamos hablando de que los operadores no quieren recibir la denuncia, ¿no? No cumplen con esos principios que yo les he mencionado, ¿no? Miren qué importante es que ustedes conozcan todo esto. ¿Saben por qué es importante? Porque esto le va a permitir a ustedes ejercer sus derechos, ¿ok? Esto, y ustedes van a poder enseñar a su familia, ¿no? Cuáles son verdaderamente sus derechos. Es por eso que es importante que se sepa claramente qué es lo que contempla esta ley y cuáles son los derechos que ustedes tienen que exigir. Bien, y obviamente en la comunidad, ¿no? Lo que ya dijimos, ¿no? Los operadores que no cumplan, ya sea del Poder Judicial, de la policía, etc. Bien. Hay un ciclo de violencia, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos, ustedes seguro se preguntarán, oye, ¿por qué una mujer? Porque ustedes en muchas ocasiones se habrán dado cuenta, ¿por qué hay mujeres que si bien son maltratadas, y ustedes posiblemente conozcan muchos casos, ¿por qué siguen con esta relación? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con esta mujer que sigue en una relación violenta? Lo que pasa, mis estimados, es que se da todo un circuito, un ciclo de violencia, ¿no? En que la mujer muchas veces no se da cuenta, ¿no? O muchas veces niega estar en esta situación de violencia, ¿ok? Porque le da vergüenza, porque su autoestima ya está muy dañada, ¿ok? Y para que ustedes puedan entender este ciclo de violencia, ahí tenemos las 3 fases, ¿no? Esto está representado así, de forma circular, ¿no? En una primera fase se va a dar lo que es la acumulación de tensión, ¿no? Y donde la persona puede empezar con esos signos de burla, de hablar, de corregir permanentemente a la pareja, ¿no? Empiezan luego los gritos, las llamadas de atención, se suman los insultos, pero ahí está una acumulación de tensión, ¿no? Donde esto va a ir creciendo, ¿ok? Bien, luego de ello hay una segunda fase, porque ya la persona, luego el agresor no se va a conformar solamente con llamar la atención permanentemente, con insultar, sino esa acumulación de tensión va a desencadenar ya la explosión de la segunda, la explosión violenta de la conducta, ¿ok? Que ahí viene ya la agresión física, ¿no? El maltrato físico, ¿no? Y en una tercera fase, ¿no? Que se va a dar de luna de miel, la que se denomina de luna de miel, porque luego de la agresión física, luego de los golpes, ¿no? Viene el arrepentimiento, ¿no? ¿De quién? Del agresor. Y entonces empieza pues a acercarse con
bonitas palabras, ¿no? Empieza a traer ramos de flores, mira, discúlpame, es que tú me sacaste de quicio, pues, pero no, ya no va a pasar, ¿no? Y la mujer piensa que sí, pues, que la quiere y que le ha pedido perdón y que ya no va a volver a pasar, ¿no? Pero sin embargo, no va a pasar un tiempo que nuevamente se va a presentar esa violencia y nuevamente se va a dar ese ciclo de violencia. ¿Qué característica tiene el ciclo de violencia? Que cada vez se va a ir estrechando ese círculo, donde ya no va a haber maltratos, sino de frente se van a ir a los golpes, ¿ok? Y después de los golpes, ¿sí? Ya no va a haber ni siquiera esa luna de miel, porque como él siempre ha sido perdonado en todos los casos, entonces ya lo da implícitamente que lo va a perdonar. Y por lo tanto, cada vez ese círculo se va a estrechar y la relación se vuelve tan violenta donde de frente van a los golpes, ¿no? Y quién sabe que después puede existir un feminicidio, ¿ok? Esto más o menos para que ustedes puedan tener claro cómo se producen los hechos de violencia. ¿Cuáles las consecuencias, quizás, el efecto de esta situación, ¿no? En la que la mujer sufre situaciones de violencia, ¿no? Y miren, mis estimados, ser parte de una situación de violencia, ¿no? Verdaderamente lo primero que va a afectar en el ser humano que sufre hechos de violencia es la autoestima, ¿no? Se destruye a tal punto la autoestima que la persona empieza a como a desfigurarse ella misma, ¿no? De lo que era antes, ¿no? Empieza a ser una persona que desarrolla ya muchas actitudes, ¿no? De las que vamos a ir viendo y ustedes las van a ir asociando, como lo que es la negación. Ella va a negar, ¿no? Ante los demás, ante la familia, ante el entorno, que está sufriendo hechos de violencia, ¿no? Y lo niega por vergüenza, ¿no? Por temor a que los demás la juzguen. ¿Por qué? Porque su autoestima está baja, pues. Porque tanto la han humillado, ¿no? Que siente que los demás también la van a seguir humillando. ¿Ok? Entonces hay esta negación, ¿no? De aceptar verdaderamente, públicamente, que sí está sufriendo hechos de violencia, ¿no? O que es víctima de violencia. Hay este aislamiento, porque toda persona que sufre hechos de violencia se empieza a aislar de su grupo de amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere que la vean lastimada o simplemente se aísla de su familia, porque la familia le va a preguntar, ¿y por qué no vienes? ¿Y qué pasa contigo? ¿No? Ya no vienes como antes, mira cómo estás, ¿no? Y empiezan a mirarla, a observarla, ¿no? Vamos a lo siguiente. Va a presentar malestares físicos, ¿no? Entonces, va a sufrir una de las primeras enfermedades que sufren las personas con hechos de violencia son problemas gástricos, ¿no? Gástricos, dolores, permanentemente malestares, ¿no? Puede llegar a úlceras incluso, ¿no? ¿Puede llegar a adicciones? Sí, puede llegar a problemas de adicción también, ¿no? Una persona que no encuentra salida a sus problemas, ¿no? Entonces puede refugiarse en algún tipo de adicciones. Cambios de conducta y de hábitos también, o sea, una persona que siempre antes se arreglaba, iba bien vestida, entonces empieza a presentar desarreglos en su persona, ¿no? Ya no cuida su apariencia, ¿sí? Y incluso hasta su aspecto personal, ¿no? O sea, hay un descuido general de su persona. Hay una disminución de la autoestima, ¿sí? Quizás esto es lo primero, ¿no? Que debería de estar en lista, porque sí, lo primero que se afecta es la autoestima del ser humano, ¿no? De la persona que sufre hechos de violencia. ¿Puede llegar a una depresión? Sí, detrás de una mujer que sufre hechos de violencia hay una depresión escondida, hay una depresión. Hay ansiedad, hay inseguridad extrema, ¿no? La persona piensa, ¿no? De que de esto no puede salir, ¿no? De que, bueno,
¿qué tiene que hacer? Tiene que seguir viviendo con la pareja, ¿no? ¿Por qué? Por los hijos, ¿no? Porque no le queda otra que seguir en esta relación. Incluso puede llegar al suicidio. Sí, puede llegar al suicidio también. Hay una serie de creencias y mitos. Hay una serie, miren, ya me quedan solamente 4 minutos. Yo se los voy a poner ahí para que ustedes lo vayan revisando. Quizás voy a darme algún minutito nada más para poder conversar con ustedes. Pero sí, detrás de hechos de violencia, ¿no? Y esta gran brecha que yo les hablaba, hay una serie de creencias, mitos, prejuicios sobre lo que es la violencia dentro de la familia, ¿no? Entonces, y ahí ustedes pueden ir. La violencia familiar es un hecho natural e innato, dicen, y no, esto no es así, no es así. No es un problema grave ni frecuente, dice, no, es un problema gravísimo, es un problema que atañe a toda la sociedad, ¿no? Es por eso que se dan leyes, normas, verdaderamente para tratar, aliviar esta situación. Solo ocurre en las familias pobres, es falso, esto ocurre en todo estrato de tipo social. Bueno, ahí tenemos una serie de creencias, mitos y prejuicios. ¿Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia? Sí, todo ser humano, todos nosotros tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, mis estimados, ¿sí? No es solo una acción, la violencia basada en género no es solo una acción correcta, sino que además constituye una medida acertada y esencial para poner fin. ¿Fin a qué? A la pobreza que vive en nuestro país, a promover de alguna manera prosperidad compartida. Miren, desde ya yo les digo, ¿no? De que nuestro país, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, sí, si bien es la pobreza, ¿sí? Pero es este problema de violencia que existe a nivel de nuestra sociedad, a nivel de país. Esto le hace daño, mucho daño, ¿no? Económicamente, socialmente y para el desarrollo de un país. Porque si una mujer tiene todo el apoyo para desarrollar, ténganlo por seguro que es una mujer que puede aportar mucho a su país, ¿no? Mucho a su familia, si verdaderamente ambos como pareja se integran para ayudarse mutuamente, ¿sí? Para ayudarse, para construirse, para desarrollarse en sus metas, en expectativas, porque somos seres humanos y todos los seres humanos tenemos expectativas en la vida. Obviamente hay que ayudarnos mutuamente como pareja para que logremos eso con optimismo, todos nuestros proyectos de vida. Es ahí donde nosotros vamos a hacer familias sólidas, familias que verdaderamente ayuden a crecer, a desarrollar a su comunidad, a su barrio, a su entorno, y obviamente el país se va a ver beneficiado con todo ello. Bien, ahí tenemos, ahí les voy a poner la línea 100 para que ustedes, bueno, ustedes ya tienen conocimiento, quien no conoce la línea 100, para que puedan reportar hechos de violencia. No es para hacer denuncia, ojo, no es para hacer denuncia, es para reportar situaciones de violencia, para pedir orientación, qué hacer, y obviamente también, si en caso hay una situación de flagrancia, inmediatamente la línea 100 se comunica con el 105 porque están intercomunicados para que envíen efectivos al lugar de los hechos. El chat 100 es un servicio virtual, ¿no? Que está dirigido a las parejas que tienen relaciones y que de alguna manera desean orientación, ¿no? No quieren compartirlo posiblemente o no tengan con quién compartir lo que están pasando, sus preocupaciones, y ahí van a encontrar profesionales que verdaderamente los van a orientar qué hacer, ¿no? Bueno, yo me voy a quedar aquí. Mis estimados maestros, son exactamente las 7, yo prometí que iba a ser muy puntual. No sé si en todo caso ya puedo atender las consultas de ustedes. Mi pregunta, mi duda. Buenas noches. Director Teodoro. Buenas noches con todos, especialmente contigo, Zoila, que muchas gracias. Gusto y enorme volverte a escuchar y
recibir pues los aportes que nos haces llegar siempre a todos los maestros de nuestra institución y para también utilizar lo mismo con nuestros estudiantes y padres de familia, ¿no? Así es. A primera hora no pude estar, tuve un pequeño inconveniente, pero te reitero mi salud institucional. Siempre eres uno de los aliados más importantes. Ya estaríamos programando las futuras charlas, de repente también con padres de familia, para poder comunicarnos también con ellos. Te reitero Claro. la bienvenida, Zoila, y sigamos con la reunión. Gracias. Muchas gracias, director. Gracias por su saludo. Muchísimas gracias. Yo lo que les voy a rogar a los maestros es que para tener unos minutitos, si me dan unos 5 minutos para poder conversar con ustedes y obviamente llevarme este primer recuerdo, ¿sí? Estoy lista para resolver todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Y opiniones también, ¿ah? Opiniones, porque yo también lo que quiero es escuchar qué les parece, qué piensan, qué sienten, ¿no? Si difieren en algo, también exprésenlo. Somos un país que verdaderamente necesitamos escucharnos, ¿sí? Había entendido de que el ciberbullying también estaba considerado dentro de como un tipo de violencia. Claro que sí. Así es, Cecilia, querida. Sí, y de esto tenemos una capacitación también, ¿no? Sobre lo que es el acoso virtual, y ahí vamos a abordar todititas estas variantes. Sí, definitivamente que sí. Yo no me voy a adelantar un poquito, porque quiero esto el acoso virtual, que lo vamos a ver, porque es una problemática que hoy el sistema de trabajo, el sistema de estudio de nuestros chicos, ¿no? Se está viendo mucho de este problema, ¿no? Entonces, tenemos que analizarlo y darnos un tiempo verdaderamente para poder atenderlo, ¿no? Soy Lita, de repente, a nombre de los coordinadores, agradecerte, felicitarte por haber puesto al colegio como primera opción, y sea en secundaria como en primaria e inicial. Creo que estás dando a tiempo completo todo tu aporte profesional. Y creo que en la mañana, como hemos tenido bastantes reuniones, considero que también los docentes están de alguna manera cansados. Sí, yo me imagino. de toda esta trabajo virtual que tenemos entre manos. Pero igual hemos captado, porque lo has hecho muy dinámico, has enfocado los aspectos importantes. Y creo que ya en el camino, como vamos a seguir contigo, vamos a ir resolviendo los problemas que se nos van presentando. Ya nos has puesto el chat, nos has puesto varias también información donde podemos recurrir, tenemos más claro lo que es la violencia. Y creo que eso nos abre un poco las perspectivas, porque no es un tema de ahora, pero puntualizarlo siempre nos refresca también a nosotros como docentes. Queremos más bien agradecerte todo el esfuerzo que haces por apoyarnos en esta difícil labor, en este reto importante, y recordarles a los docentes que ahí está Zoilita puesto en el chat el link para la asistencia, que después también nos lo va a pasar a nosotros para tener la presencia estamos dentro de nuestra hora colegiada de tutoría, y entonces para nosotros también es importante la asistencia, sobre todo, para poder de alguna manera evidenciar el trabajo que se está haciendo de acuerdo a nuestros aliados estratégicos del presente año. Y también pedirles, ¿no?, antes de que se retire Zoila, la doctora Zoila, tomarnos la foto para evidenciar las
porque hay otros colegas que tienen reunión en otras áreas y de repente poco a poco van a ir migrando a su reunión, entonces hay que tomarnos la foto, me parece. Sí, hermanita, por favor, hay algo que quisiera también pedirles y me había olvidado, perdónenme ustedes, ¿no? Bueno, una de las cosas que quizás es importante que ustedes sepan, cuando yo hablaba del objeto de la ley, uno de los objetos de la ley es atender la violencia, pero también es brindar protección, ¿no? Por ejemplo, el Estado hoy, ustedes tienen que saber que a las personas, y por favor esto difúndanlo con sus niños, que hayan identificado con sus estudiantes, que han quedado sin la presencia de un papá o de una mamá, ¿no? Por el fallecimiento de alguno de ellos, por esta enfermedad que hoy nos aborda a todos, que es el COVID-19. Hay una asistencia económica que está entregando el Estado a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que otorga mes a mes, ¿no? Que es un monto pequeño, obviamente, pero para paliar de alguna manera las necesidades que puedan surgir, ¿no? Que son una asistencia económica de 200 soles mensuales para los hijos que hayan quedado sin esta protección por alguno de los padres, ¿no? Quizás, a ver si me permiten, por favor, voy a compartir un poquito esa información. A ver. Ahí la tienen, ¿sí? Ahí la tienen al frente, ¿sí? Es una asistencia económica que está entregando el Estado a través del INAVIF. El INAVIF pertenece al Ministerio de la Mujer y lo único que se tienen que hacer es, obviamente, sí, es un trámite, ¿no? Para poder ser beneficiario de esta asistencia económica. Si ustedes conocen a sus alumnos que han perdido papá o han perdido a su mamá, ¿no? Tienen derecho a exigir, a pedir este beneficio económico, ¿sí? Es una pensión mensual, ¿sí? De 200 soles que entregará el Estado a las niñas, niños y adolescentes cuya madre, padre o ambos hayan fallecido durante la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. ¿No? Recuerden que nosotros aún seguimos con emergencia sanitaria desde el año 2020, desde el 16 de marzo del 2020. Bueno, a partir de esa fecha, entonces, para adelante. Eso quería, por favor, me había olvidado, mil disculpas, ayúdennos, por favor, a difundir esto. Bien, yo les agradezco enormemente. Voy a pasarle esta información al director con todo el trámite que se tiene que hacer, dónde llamar, para que ustedes lo tengan más cercano, director. A la hermana María también se lo voy a pasar para que ustedes puedan tenerlo y cualquier información se los puedan vertir, por favor, a los docentes. Bien. Muchas gracias. Licenciada Zoila. Sí, licenciado. Una consulta referente a ese punto, porque estaba conversando con una alumna y me decía, esa pensión mensual de 200 soles se hace por cada hermano, cada hijo, o es en conjunto a la familia. Bien, yo tengo entendido que es por cada hijo. Ok, gracias. Tengo entendido, pero hay que de todas maneras cerciorarnos de ello, ¿ya? Ya, correcto, sí. Gracias. No, ustedes. Yo de todas maneras les voy a pasar al licenciado Jorge, hermana María y al director les voy a mandar es toda esa información para que por favor ustedes la puedan tener y la puedan difundir, ¿sí? Bien, yo creo que no hay más preguntas y ahora sí yo creo que nos podemos tomar foto. A ver, si me permiten, voy a dejar de compartir. Y a ver si gracias, Juancito. Muchas gracias. Prendamos nuestras camaritas, a ver. Ulises, gracias. Mauricio, gracias. Charito, gracias. Muchas gracias.
A ver quién más se une a mi pedido. Mary, muchísimas gracias, Mary. Muchas gracias. Gracias, profesora. No, gracias, Juancito. Evelyn, gracias. Biglia, Daisy, gracias, muchas gracias. A ver quiénes más se unen, a aprender su canción. Están tímidos, ¿ah? No es que están tímidos, estamos despeinados, es diferente. Labarte no es tímido, ¿ah? Uy, yo conozco a Labarte. Bueno, gracias Linda, gracias. Muchas gracias. Y bueno, buenas noches con todos. Bueno, gracias Giselita, gracias. Reitero mi agradecimiento, Zoila. Estaremos viendo en otra oportunidad, que siempre tú estás pues para colaborar con nosotros. Ya conocemos tu desprendimiento, tu compromiso con el colegio. Gracias a ti, Zoila, y gracias a todos los maestros, también tutores, a los coordinadores que han participado de este pequeño taller esta noche, que es muy valioso para todos nosotros. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a usted. Gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. También agradecer a la profesora Magali por todo el apoyo del soporte técnico que hemos tenido que hacer desde el día de ayer. Gracias, maestra Magali. Gracias, Magali. Gracias, Magali. Besos. Muchas gracias, Magali. Gracias. Nos vemos. Abrazos, amigos. Abrazos.